clase. Sheila, por favor, me ayuda a leer. Claro, con mucho gusto, licenciado. Muchísimas gracias. Ahorita proyecto. Muy bien, no tengo. Un segundito. Aquí nos quedamos el lunes. Sí. Vamos a ampliarlo, Sheila. Vamos a ampliarlo. Muy bien. ¿Ahí está bien? Sí. Muchísimas gracias, licenciado. Bien, ok. Muy bien. Fijación de los objetivos, su notificación. Cuando las autoridades se plantean el diseño de un determinado programa de política económica o simplemente la adopción de cualquier medida político-económico singular, es evidente que deberían definir de manera clara los objetivos perseguidos. Esto implica la necesidad de precisar la meta concreta, target, que se desea alcanzar, ya que solo así será posible valorar más tarde en qué medida la política económica estuvo bien orientada y en qué medida se alcanzaron los objetivos deseados. Conviene notar, sin embargo, que cuando las autoridades cuantifican la meta o metas a conseguir, adquieren un compromiso claro con la sociedad, que permite a esta valorar el grado de éxito o de fracaso de la acción del gobierno. Por esta razón, no es necesario que los gobiernos traten de evitar a veces una definición muy precisa de los objetivos que pretenden lograr, aunque lo deseable es que sus compromisos se concreten en términos numéricos precisos. Sin embargo, no siempre es posible cuantificar los objetivos de política económica en determinados casos. Dicha cuantificación podría tener incluso escaso significado. Piénsese, por ejemplo, en el objetivo de la redistribución de la renta. Aunque cabe establecer algún tipo de indicador que permita establecer la mejora en distribución de la renta que se desea alcanzar, BGR, a través del coeficiente de variación ponderado de las rentas por habitante a nivel regional o fijando un aumento determinado en la participación de la renta nacional, de la décila de ingresos más baja o cualquier otra medida técnica de este tipo. Su significado político podría ser muy limitado y la capacidad de control de la meta se enfrentaría con dificultades y retrasos importantes en cuanto a su medición estadística. Sin embargo, cuando los objetivos se corresponden con determinadas magnitudes económicas, cuyo seguimiento estadístico es posible, cosa que afortunadamente sucede en un buen número de casos, la cuantificación de los objetivos a lograr puede llevarse a cabo por alguna de las siguientes alternativas. La fijación del objetivo en términos a un nivel o valor absoluto deseado, el establecimiento de un porcentaje o tasa de variación de una determinada variable para un determinado periodo de tiempo dado, determinar los límites máximo y mínimo entre los cuales deberá moverse la magnitud de la cuestión, y la fijación de un nivel de valores absolutos para un objetivo supone determinar con bastante exactitud la cuantía de la variación que se desea lograr en la magnitud que se tome como referencia. Un posible ejemplo sería el de un gobierno que, dentro del objetivo de reducción del desempleo, se comprometiera a la creación de 400,000 puestos de trabajo netos en un periodo de 2 años o más de 900,000 en los 4 años de mandato de una legislatura. Otros ejemplos del mismo tipo podrían ser la reducción de los gastos públicos ordinarios en 30,000 millones de euros o dólares dentro de un plan de control de gasto público orientado a lograr una mayor estabilidad o la creación de 150,000 viviendas con determinados beneficios fiscales o crediticios en 3 años, como parte del objetivo del bienestar social. La fijación de un nivel absoluto K puede dar a tres posibles opciones. El objetivo es igual a K, la fijación exacta de la meta a lograr. El objetivo es menor o igual a K, fijación de un límite máximo que la cifra defina no debe sobrepasar. El objetivo mayor o igual a K, la fijación de un límite mínimo que no debe ser inferior a una determinada cifra. Un ejemplo clarísimo de estos es cuando el Banco Central, al emitir la política monetaria, habla que la inflación debe oscilar en una banda en la que no puede ser mayor del 5%, ¿verdad? Entonces le pone un tope máximo,
un límite máximo en la cual no debe variar porque si no toma medidas de política correctivas. A eso se refiere esta parte que está acá. Sigamos. La segunda opción, solo creo que salió esta. La segunda opción a la que se hizo referencia, es decir, el establecimiento de un determinado porcentaje o tasa de variación de una magnitud o indicador directamente relacionados con el objetivo perseguido, es probablemente el medio de cuantificación más frecuente. Tiene la ventaja de evitar la fijación de cifras en unidades, a veces difíciles de concretar, y de que por otra parte facilita las comparaciones con los resultados habidos en periodos precedentes y con su evolución en otros países. Un ejemplo claro y muy utilizado es la fijación de la tasa de variación de los precios para un ejercicio. Por ejemplo, establecer el 2,5% el porcentaje deseado de variación del índice de precios de consumo. También en el crecimiento económico suele utilizarse como referencia de la meta para alcanzar una tasa del aumento del PIB real referida a un ejercicio en concreto. Por ejemplo, que la economía crezca un 3,5% real o la tasa de medida de crecimiento a lograr en un periodo más largo como son un trienio o un cuatrienio. Los porcentajes se están empleando también para las metas relativas de déficit presupuestario, señalando como deseable un porcentaje sobre el PIB o el déficit comercial, estableciendo su nivel como un porcentaje también sobre el PIB. Al igual que el caso de la fijación de niveles absolutos, al emplear valores porcentuales también pueden establecerse límites máximos o mínimos, así por ejemplo, y con respecto a la variación deseada de los precios en un ejercicio, cabe no solo fijar un porcentaje de variación del indicador elegido, sino optar por una tasa máxima de variación. Por ejemplo, que la tasa de inflación no supere un 3%. En el caso del objetivo de crecimiento, las autoridades podrían definir la meta a lograr fijando un porcentaje mínimo de aumento del PIB para el ejercicio. Por ejemplo, el incremento del PIB no sea inferior a un 2,5%. Por último, la cuantificación de un objetivo puede realizarse también, como antes he indicado, fijando una meta fijado como una meta unos límites máximo y mínimo, entre los cuales deberá situarse una cifra absoluta o una tasa de variación de la magnitud elegida como indicador. Ejemplos de este tipo de cuantificación pueden encontrarse en el ámbito de la política monetaria o en la evolución deseada del tipo de cambio, donde con frecuencia los gobiernos establecen una banda de fluctuación de la variable tomada como referencia. BGR, fijación de la banda dentro del cual deberá situarse el aumento en los activos líquidos en manos del público, o del techo y el sueldo entre los cuales deberá mantenerse el tipo de cambio con respecto a una o varias monedas para evitar la necesidad de invertir. En términos formales, el ejemplo consistiría en definir K1 menor o igual al objetivo 1 menor o igual K2. Esto lo que significa es que la banda establece que haya un límite K1 y haya un máximo K2 donde oscile el objetivo de política económica. Léase, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, no menor al 3,5%, por ejemplo. El tipo de cambio, su variación, que no puede variar de determinado nivel inferior o determinado nivel superior. ¿Por qué? Porque si cae demasiado, afecta a los exportadores. Entonces, le ponen un límite mínimo en el cual el tipo de cambio no va a ser objeto de pérdida para los exportadores. Los conflictos entre objetivos. Si se plantea el tema de forma aislada, el logro de cada uno de los posibles objetivos podría tratarse como un problema independiente, fijando la meta a lograr, bien sea en forma de tasa, de un máximo o de un mínimo, o de una banda con límites bien definidos. Y dadas unas determinadas condiciones o restricciones, el problema se reduciría a saber si contamos con él o los instrumentos adecuados para alcanzar la citada meta. Teóricamente, el problema podría tener, pues,
una clara solución. Sin embargo, la realidad económica es bastante más compleja. Las exigencias de los ciudadanos a sus gobernantes no se reducen nunca a un solo objetivo y las promesas y propósitos de quienes están desempeñando un gobierno o de quienes desean conseguir más votos desde la oposición suelen referirse a un amplio conjunto de objetivos, ya sean estrictamente económicos o de carácter social y político, aunque con implicaciones económicas. De hecho, como se ha señalado ya anteriormente, el pluralismo de los objetivos es un dato de partida entre los problemas de la política económica real, del cual se acaban derivándose por la propia interrelación de entre diversas variables económicas. Los conflictos entre objetivos que, que existan o pueden existir conflictos entre los objetivos a lograr no significa obviamente que la política económica se enfrenta con un problema de imposibilidad. Todo lo contrario, la existencia de conflictos se convierte en una de las razones de la política económica o, si se quiere, en uno de los elementos que justifican el planteamiento de distintas alternativas político-económicas y la elección de una de ellas como la más satisfactoria para la comunidad. Al fin y al cabo, lo que los conflictos plantean es una imposibilidad de alcanzar todos los objetivos a la vez o al menos de alcanzarlos simultáneamente en su máximo grado, lo que es tanto como decir que la existencia de conflictos obliga a elegir entre distintas combinaciones de objetivos. Dicha elección implica, pues, que se otorga más preferencia a unos objetivos o combinaciones de objetivos. Perdón, dicha elección implica, pues, que se otorga más preferencia a unos objetivos que a otros, bien sea a corto o a mediano o a largo plazo, lo que supone alcanzar un trade resultado de una negociación o combinación de los objetivos que realmente se desean conseguir y de los niveles o metas targets que se considera que es posible lograr en cada caso. En función de dicha combinación de objetivos se diseña la política o políticas más adecuadas. Las relaciones de compatibilidad o incompatibilidad entre objetivos pueden plantearse genéricamente desde tres puntos de vista. Número uno, en términos estrictamente teóricos y estáticos. Número dos, introduciendo el corto y el largo plazo. Y número tres, considerando los objetivos sociales además de los económicos. Posibilidades teóricas de interrelación entre objetivos. Desde esta perspectiva es posible distinguir tres posibles casos. Número uno, la existencia de conflictos de carácter fundamental. Número dos, existencia de relaciones de complementariedad entre objetivos. Número tres, independencia entre objetivos. El número uno, que son los conflictos de carácter fundamental, corresponden al caso en el que dos o más objetivos son realmente incompatibles entre sí. El conflicto se manifiesta y, en último término, en que cualquier deseo de lograr a mayor grado un determinado objetivo, Y1, supone la necesidad de disminuir o tener que renunciar inevitablemente al logro del otro objetivo, Y2. En realidad, el número de conflictos fundamentales o absolutos es relativamente bajo. Podría existir el principio entre objetivo incremento de la producción de un país y el aumento del tiempo de ocio, pero incluso en este caso cabría la posibilidad de señalar la existencia de una zona de cierta compatibilidad, puesto que un aumento del equipo capital y la utilización de tecnologías más eficientes que las que se venían empleando podrían permitir el logro simultáneo de ambos objetivos. Un ejemplo algo más claro que el anterior es que el de la incompatibilidad, que siempre existía entre un objetivo, favorecer la división internacional del trabajo, mayor libertad de mercado, más competencia y el objetivo de protección de un determinado sector de actividad, a pesar de que éste sea poco competitivo a escala internacional, por ejemplo, continuar produciendo vehículos de transporte para un mercado cautivo. Naturalmente se producirán conflictos fundamentales siempre que se pretenda forzar las identidades básicas de una economía, es decir, cuando se intente sobrepasar las restricciones que comportan las igualdades definidas contablemente. Si un gobierno pretende, por ejemplo, que crezca el consumo privado y el público y que al mismo tiempo aumente el ahorro interior, la realidad económica impondrá bastante pronto su ley, que se manifestará a través de alguno de los desequilibrios, ya sea la inflación, saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente, necesidad de endeudamiento con el exterior, etcétera, que dicha propuesta genera necesariamente en una economía.
Y si se pretende distribuir por encima de lo producido, el resultado será siempre la aparición de desajustes fundamentales, de nueva inflación, déficit presupuestario, endeudamiento, que antes o después obligará a deshacer el camino anterior. Las relaciones entre el desempleo y la evolución de los precios ha constituido un ejemplo típico de conflicto esencial en el logro simultáneo de dos objetivos. La curva de Phillips convencional expresada precisamente en una relación conflictiva entre los deseos de mejorar el nivel de desempleo de una economía y la tendencia de los precios a aumentar que empeoraba claramente al tratar de reducir el paro. Esta relación tan simple se ha visto fuertemente alterada en los últimos años, aunque en modo alguno puede afirmarse que dicha incompatibilidad haya desaparecido. Las economías han vivido situaciones en las que los precios y el desempleo se incrementaban simultáneamente, fenómeno que algunos autores calificaron como la infloparo y que más frecuentemente se ha identificado con la idea de estanflación, stagflation. Este tipo de relaciones Este tipo de relación se daría entre dos objetivos cuando el logro de uno de ellos suponga la posibilidad de mejorar simultáneamente el segundo. Uno de los ejemplos más citados es el de las relaciones entre el crecimiento económico y la creación de empleo. El logro del primero implica, al menos, partir de un determinado nivel de crecimiento, la creación de un mayor número de empleados netos. Sin embargo, también aquí la realidad impone limitaciones. A partir de la crisis económica de los 70, muchas economías avanzadas han podido constatar que el logro de tasas de crecimiento muy aceptables de 2 a 3% en unos términos reales, no siempre ha comportado la simultánea creación neta de puestos de trabajo, nuevos empleos, deduciendo que los que simultáneamente se destruyen. El crecimiento implica aumentos en la productividad, pero algunas mejoras de la productividad no están necesariamente ligadas a aumentos del empleo. De hecho, puede suceder lo contrario. La introducción de algunas mejoras y avances tecnológicos permite lograr aumentos en la producción de una empresa que no deben significar necesariamente mayores requerimientos de mano de obra. Incluso puede suceder, como de hecho ocurre, que las nuevas técnicas e innovaciones determinen la pérdida de puestos de trabajo en un determinado sector, compensados o no compensados por la creación de nuevos empleos en otras actividades productivas. Además, determinados componentes del desempleo hoy existen en muchas economías avanzadas o en proceso de desarrollo. Está claro que no resuelven con el crecimiento económico. La curva relacionaría dos objetivos como los que estamos comentando. Sería creciente para ambos en un determinado tramo, pero a partir de un cierto momento el objetivo Y1, crecimiento, podría seguir aumentando sin que el otro objetivo Y2, creación de empleos, lo hiciera o incluso lo hiciese de forma decreciente. Un caso particular de lo anterior sería aquel en el que las relaciones entre dos objetivos empezaran siendo complementarias para devenir posteriormente un conflicto. 3. Independencia entre objetivos. En esta teoría cabe plantearse también esta opción. Significaría que el logro de un objetivo Y1 no guarda relación alguna con otro objetivo Y2 que mantendría inalterada su posición. En la práctica existen ejemplos claros en los que esto sucede. Los objetivos de política económica están generalmente muy interrelacionados y en consecuencia se producen conflictos entre ellos que dificultan el logro simultáneo y en grado máximo de los mismos. La búsqueda de combinaciones posibles de los distintos objetivos se convierte así en una necesidad. Muy bien, vamos a parar aquí y vamos a platicar un poquito. Bien, resulta que aquí lo que nos están tratando de transmitir es que no basta con diseñar una política económica poniendo los objetivos, sus instrumentos y los medios para poder ejecutarlas, sino que es necesario considerarlas en el corto, mediano y largo plazo y priorizarlas según el efecto que vayan a causar en el ámbito de aplicación. Por ejemplo, ¿qué me diría Ronald al implementar una política económica cuyo objetivo va a ser el combate a la pobreza en Huehuetenango, en Huehuetenango, en Quiché y en Cobán?
que el objetivo es combate a la pobreza. ¿Qué instrumentos utilizaría usted para priorizar a efecto de sacar lo más rápido posible? Sabemos que es de largo plazo, ¿va, Ronald? Porque el crecimiento económico lleva al desarrollo y al combate a la pobreza. Pero, ¿por dónde empezaríamos, verdad, Ronald? ¿Qué piensa usted? ¿Por dónde debiéramos empezar? Buenas noches, Lick. Yo opino que Buenas noches. sería en el punto de la educación. Educación y un plan de alimentación, porque básicamente los puntos, mejor dicho, los departamentos que usted mencionaba son puntos que son de poca accesibilidad en cuanto a cuestiones de están muy alejadas al punto de la capital y por lo tanto no es como que tan fácil acceso en cuanto a educación. Yo sé que sí hay desarrollo, pero creo que es un punto en el cual quien no conoce su pasado va a volver a repetir su misma historia. Entonces, si uno enfatiza en la educación, creo que sería el punto inicial para a largo plazo poder tener un poco de desarrollo, ¿verdad? Al igual que el punto de la alimentación, ¿verdad, Lick? Ok, entonces ayudemos, Enrique, por favor, ayudemos a Ronald en su plan, que el objetivo es combate a la pobreza y va a usar como instrumentos la educación y la seguridad alimentaria. ¿Qué otro instrumento usaría Enrique para apoyar la política que está tratando de desarrollar Ronald? Para el tema de seguridad alimentaria, considero yo que es un proyecto bastante ambicioso. Creo, bueno, sin el creo, definitivamente pues Guatemala es un país que tiene muchos problemas de desnutrición y para poder atacar este problema en estas zonas, en la parte de Huehue que usted comenta, creo que la mejor manera es crear programas de inclusión agrícola sobre productos quizás que pudiésemos nosotros eh, exportar, se me ocurre tal vez lograr como un proyecto de crear, como antes existían los beneficios de café, que tenemos pequeños productores de cierto cultivo y pues a través de un beneficio pues poder encontrar tal vez la forma de poder exportar, se me ocurre, viéndolo desde el punto de vista un crecimiento económico comercial y asegurar también así el ingreso de las familias. Eso se me ocurre como un plazo tal vez más largo y a un mediano plazo pues tal vez tratar de crear el programa bueno, reactivar realmente desconozco si aún siguen funcionando aquellos programas sobre que el gobierno pues hacía la importación de los abonos y poder pues tener abonos con un precio mucho más accesible para que todas las comunidades pues puedan asegurar, en este caso, el cultivo de granos básicos, que prácticamente es como que la dieta básica, en que podría estar frijol, maíz. Esos dos se me ocurren que pudieran implementarse, uno a largo plazo a nivel comercial y otro tal vez a nivel mediano, pues un poco más próximo, crear eso, poder crear programas que les den acceso a abonos para que las poblaciones pues puedan crear sus propios cultivos. Ok, Sandra Regina Ramírez, fíjese que Ronald y Enrique están apostando a combatir la pobreza en Huehuetenango, Quiché y Cobán, y San Marcos, perdón. Y fíjese que ellos están apostando a que debemos usar la educación como pivote fundamental, una educación moderna que sea capaz de contribuir a desarrollar destrezas y habilidades a la población, así como asegurar la alimentación con el propósito de ir combatiendo la desnutrición y como consecuencia de ello, la capacidad intelectiva sea superior para poder responder en la educación. Y entonces viene Enrique y dice, mire, Lick, fíjese que el Ministerio de Agricultura debe generar una política agraria en el sentido de estimular las producciones a través
de tecnología agrícola, incluyendo lo que son los abonos y fertilizantes a precios verdaderamente justos, digámoslo así, a precios de mercado, con el propósito de que efectivamente pueda generarse una producción que sea comercializable. Ahora bien, ellos ya hablaron de educación y de agricultura. ¿Qué aspecto le agregaría usted al plan estratégico? ¿Qué instrumentos utilizaría para el objetivo combate a la pobreza? Por favor, Sandrita. Bien, Marco Antonio, haciendo la misma pregunta que a Sandrita, ¿cuál sería su aporte para contribuir al combate a la pobreza que pretende desarrollar Ronald Gómez y Enrique? Buenas noches, licenciado. Yo creo que aparte de lo que han hablado los compañeros, incentivaría el turismo. Entonces, desviaría una parte del presupuesto para poder comercializar esa parte en esos departamentos, porque hay muy buenos lugares, la Laguna Brava, los cenotes, hay miradores, hay varios lugares en Huehuetenango y en Quiché que se pueden aprovechar en esta rama, siento yo. Excelente, Maco. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos educación, seguridad alimentaria, agricultura y tenemos ya una política de turismo para el fomento del turismo, el cual genera unos encadenamientos productivos muy interesantes. Alrededor de cada hotel tiene que haber lavandería, tiene que haber generación de productos alimenticios, etcétera, etcétera, y servicios que se derivan como consecuencia. Entonces se generan polos económicos de diferentes actividades productivas en cada uno de los lugares. Dayana, ¿cómo vamos a ayudar a Ronald, a Enrique y a Maco para contribuir con alguna herramienta al combate a la pobreza? Buenas noches, licenciada. Pues con lo que están hablando los compañeros, siento que se tendría que empezar por, ahí sí que por creaciones, zonas francas así portuarias con grandes inversiones de Estado, en la cual las empresas inversionistas estén exentas tal vez de impuestos y de aranceles aduaneros. Poniendo un ejemplo en lo que fue Corea del Sur, que así fue como ellos fueron implementando estas políticas económicas y por lo tanto las empresas extranjeras se vieron atractivo poder instalar en la región y invertir en el país. Perfecto, muchísimas gracias. Creación de zonas francas y atraer, ¿cómo se llama? Inversión extranjera para la generación de empleo. Excelente, Dayana. Muchas gracias. Qué buena propuesta. Merlin, por favor, ¿con qué vamos a contribuir a nuestro plan de combate a la pobreza Huehuetenango, Quiché, San Marcos? Buenas noches, licenciado. Pues actualmente, ahí sí que por el escaso empleo, ¿verdad? De contratos de empleo, se están haciendo los famosos emprendimientos. Entonces considero yo que esa es una fuente para combatir, ¿verdad? Ya. Y pues no se me ocurre otra cosa ahorita. Ya. Si ustedes se dieron cuenta, los conceptos que fueron vertidos por ustedes son herramientas, son instrumentos para contribuir a una política que busca un objetivo que se llama combate a la pobreza. Cada uno de ustedes hizo su aporte y habrán algunos de corto, mediano y largo plazo
herramientas e instrumentos que se utilizarán para verdaderamente hacer el combate a la pobreza. Ahora bien, todos los ministerios en Guatemala tienen políticas, reglamentos, normas, planes, programas, estrategias que sin duda alguna cuentan con los instrumentos que hoy nosotros aquí estamos comentando para realizar un plan estratégico. Ahora viene la pregunta, colegas, ¿por qué no se efectúa? A finales de año les pongo yo un trabajo que vale 10 puntos para que se introduzcan cada uno hagan equipos y se introduzcan a los distintos ministerios de Guatemala y se van a llevar una gran sorpresa, porque van a encontrar que tienen objetivos, tienen metas, tienen planes, tienen programas, tienen presupuestos para poder ejecutar todo lo que ahí hay, y que si tan solo se ejecutara, cada uno hiciera un proyecto de esos, sin duda alguna estaríamos saliendo contribuyendo al combate a la pobreza. Ahora necesito que algunos de ustedes me digan, ¿qué pasa? ¿Por qué esas cosas no ocurren cuando debiera ser lo más sencillo, teniendo una ruta de crecimiento y desarrollo, que se implementen los planes y que se ejecuten? Y entonces, sí, verdaderamente disfrutar de un plan estratégico que se lleva a cabo y que Guatemala podría estar en los primeros lugares, como está ahorita, en estabilidad económica en toda América Latina. Somos el segundo, pero es el primero. Pero imagínense ustedes, entonces, ¿por qué no poder salir adelante? Por favor, Aníbal, ¿podría comentarnos? Sí, licenciado. Fíjese que casualmente yo estaba leyendo que en lo que va de este año, la ejecución de programas en los países, en los departamentos que tienen más alta pobreza, es donde menos se ha ejecutado. Y yo pienso que tal vez el problema es el interés de esas instituciones de ejecutar los planes que se proponen, ¿va? Lejos de que si son buenos o malos, por lo menos que se vea la intención de ejecutarlos para ver qué resultados producen. Ya, por favor, Débora, ¿podría indicarme usted por qué no se logra, teniendo todas los componentes para poder generar crecimiento y desarrollo para nuestro país? Yo creo, en primer lugar, por la corrupción que hay. De que los fondos no lo utilizan como son. Y muchas cosas les ponen en costos muy altos, cosas tan absurdas que ponen costos tan altos, y entonces no se llega a utilizar bien los fondos que tienen. Ok. Uno habla de corrupción y el otro el del desinterés. A ver, escuchemos a Rainieri. Buenas noches, licenciado. Sí, yo comentaba ahí en el chat de que no siempre se da el caso de que sea por corrupción, ya que simplemente aquí aplica el dicho popular de que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces creo que también dependería de cuáles son las necesidades de mayor urgencia que hayan en un país, ¿verdad? Para saber cuál es la política que sea más urgente, ¿verdad? Valga la redundancia en esa zona. En una de las diapositivas que había compartido, creo que en la segunda semana de clases, decía pues de que siempre van a existir tensiones entre ciertas políticas, ¿verdad? Porque el presupuesto tiene que estar siempre enfocado a solventar, a solucionar aquella área de mayor necesidad. Por ejemplo, crecimiento económico y desarrollo económico muchas veces va a significar
una tensión, una contradicción, porque a veces para alcanzar el desarrollo económico se tiene que desacelerar un poco el crecimiento para que se redistribuya hacia esas áreas que están menos satisfechas, ¿verdad? Y también muchas veces las soluciones de corto plazo afectan aquellos objetivos que son de largo plazo también. Eso es lo que mencionaba aquella diapositiva, según recuerdo. Entonces, claro, el factor de cómo se está administrando, ¿verdad? Si se está haciendo de forma íntegra, de forma prudente, eso es muy importante, ¿verdad? Pero también no se puede tener todo al mismo tiempo, eso es un hecho. Muchas gracias, Rainieri. Neri, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Compañeros, fíjese que Lick, yo, bueno, consideraría que aparte de todos los puntos que pueden ser muy válidos, ¿verdad? Aparte de los compañeros, habría que verificar también la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? En la ejecución del presupuesto. Yo entiendo que, por ejemplo, por eficiencia, en cuanto a las metas de generación de esos bienes y servicios que la población necesita, yo creería que, por ejemplo, hay una pobre ejecución vía, por ejemplo, la burocracia. Hay muchos temas de fondo, por ejemplo, en el tema de la ejecución, cómo se debe gestionar en los portales de Guatecompras. Entiendo que por ahí a veces generan algún tipo de temor también en parte de los ejecutores, porque ellos son sujetos de auditorías y verificaciones. Entonces, en algún punto, ellos también tienen una pobre ejecución que a estas alturas creo que hay ministerios que están ejecutando un presupuesto por debajo del 20-25%. En cuanto a la eficacia, por ejemplo, vemos ahí el famoso libramiento de Chimaltenango. Las obras que se ejecutan regularmente no son ejecutadas ni con la eficiencia de bien ni con la eficacia. Entonces hay temas de fondo. Hay muchas cosas que habría que analizar. Yo creo que es un tema más estructural, ¿verdad? Porque también hay antecedentes, ¿verdad? De que pues las poblaciones a veces no quieren generar o recibir cierto servicio porque están enfocados en otro. O sea, ellos no quieren, por ejemplo, alumbrado eléctrico ni electricidad, sino que quieren, por ejemplo, un salón comunal, ¿verdad? Entonces esos son temas que también tienden a desviar, pienso yo, la eficiencia de esa ejecución, ¿verdad, Lick? Y habría que analizar un poquito más de fondo. Pienso que es un poco más complejo el tema. Muchas gracias. Estaríamos preguntándole, vamos a ver, William, ¿cuál es su criterio con relación a lo que estamos hablando? De que... Licenciado, buenas noches. Sí, por favor, William. Sí, yo considero de que el gobierno en realidad no está tomando en cuenta el área rural. El gobierno toma más en cuenta el área urbana. Por eso es de que Huehue, San Marcos y otros departamentos no son tomados en cuenta en el área rural. Y eso es en base a mucha corrupción en el gobierno. ¿Por qué? Porque solo se enfoca en el área urbana. Pero yo considero de que el gobierno debe tomar en cuenta a toda la población, sin importar el área donde se encuentre. ¿Estamos listos? Ok, muchas gracias. Ustedes oyeron a esta licenciada Álvarez decir que el presupuesto de la recaudación fiscal debería de pertenecer a cada departamento que la produce, en lugar de tener un presupuesto centralizador y distribuidor del presupuesto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Quién podría dar una opinión al respecto? ¿Qué creen ustedes que pasaría si así fuera? Perdone, yo creería que la descentralización es algo bueno, ¿verdad? Podría agilizar el tema no solo de la ejecución, sino también de la recaudación. Entonces yo creería que si cada área geográfica es dueña de sus recursos, ¿verdad? Productivos, podría entonces decir que aquellas áreas donde se genera, por ejemplo, un tema de
hidroeléctricas y todo eso, minas y todo lo que se ve en el interior, podrían beneficiarse de esos recursos. Para mí es algo muy bueno, siempre tomando en cuenta esa fiscalización que debiera haber, ¿verdad? Que si bien la descentralización sería algo favorable, agilizaría el proceso, deberían de haber mecanismos en que se pueda monitorear la eficiencia también, ¿verdad? Y todo el proceso como tal, ¿verdad, Lick? Entonces, creeré yo, en mi parecer, que sería algo fantástico, muy bueno. Ok, Marco, ¿qué opina? No sé, me quedo sin palabras, siento yo. Ok, Débora, ¿qué opina usted? Sigo pensando. Lo que se me viene a la mente es de que está bien descentralizar, pero los departamentos con menos ingresos creo que se verán afectados. Entonces, ok. Eso es lo que pienso. Sí, sí, fíjense ustedes que he meditado mucho al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el quiché, va ustedes? Si son los departamentos más pobres y la recaudación, obviamente, por un Producto Interno Bruto local es menor. Si solo les damos lo que se genera en el área, se pueden imaginar ustedes la crisis que se derivaría. Entonces, lo que sucede es que precisamente se centraliza el presupuesto con el propósito, oigan, con el propósito teóricamente de distribuirlo equitativamente buscando el combate a la pobreza. Pero el problema fundamental de esto es precisamente que ni se hacen proyectos, ni se ejecuta el presupuesto, pero si se independizara sería peor todavía porque no estamos en una etapa madura. Neri, lo que usted dice es cierto, la descentralización es lo mejor que puede existir como Estados Unidos, pero depende de la coyuntura. Ojo, por eso les decía, debemos manejar el corto, mediano y largo plazo, porque no todas las políticas económicas se pueden ejecutar en el mismo periodo de tiempo. Les agradezco su participación. Sí, William, por favor. Y yo considero de que la descentralización, tal vez no para todos los departamentos, es buena, porque usted dice en el quiché la recaudación de impuestos no es mucho como decir que Saltenango. O sea, es correcto, pero recuérdese que la ley no discrimina. Entonces usted no puede repartir a unos lados lo que les corresponde y a otros dejarlos desprovistos. Por eso no se puede. La descentralización es buena, pero sí no ayudaría a los departamentos pobres. Pues. Exacto, exactamente. La coyuntura todavía no está madura para poder hacer algo así, ¿verdad? Bien, entonces solo vamos a avanzar otro poquito y... sí, por favor. Inclusive el gobierno de los dos candidatos presidenciales, el de Semilla está diciendo de que va a trabajar con toda la comunidad, con toda la población, y que tiene el propósito de trabajar con toda la gente, no solo el área urbana. Pues sería bueno, me imagino que es un desafío, pues. Sería de ver qué tanto llega a ponerlo en práctica. Es correcto. Está por verse, ¿va? Porque es que, miren ustedes, el papel aguanta con todo, hombre. Uno puede ofrecer y puede, ¿verdad? Porque por eso la señora regalona, qué fácil decir, es que le voy a dar una bolsa de estudio de 2,400 a 100,000 estudiantes y que ella puede estar ofreciendo un montón de babosadas, pero ya cuando se hacen números, el presupuesto no da para eso, colegas, de verdad. Ya solo con la generación de empleo, ella no puede estarse dando el lujo de dejar sin trabajo a algunos para vestir a otros. Eso no es posible. Es que ofrecer no cuesta. ¿Cómo? Ofrecer no cuesta. No, pues, por eso le digo, el papel aguanta con todo. ¿Verdad? Podemos ofrecer el tono, el toro y el moro, ya cuando estamos ahí no ocurre, ¿va? ¿Verdad? Bien, por favor, Sheila. Con mucho gusto. Simultáneamente, el logro de objetivos que son predominantemente a corto plazo
con otros cuyo logro es impensable si no se orientan a medio o largo plazo. Esto supone que también surgen conflictos entre determinados objetivos en razón del distinto plazo en que pueden ser logrados. Supone en definitiva que las autoridades deben también elegir entre los logros que desean alcanzar a corto y a mediano o largo plazo, cuya incompatibilidad puede ser a veces evidente. En el ejemplo que refleja el cuadro 3.4, los objetivos a corto plazo son ya bastante incompatibles entre sí. A corto plazo, el deseo de sostener la actividad y el empleo llevará seguramente a practicar una política estimulante de carácter monetario o fiscal, además de las rentas. Restaurar simultáneamente los desequilibrios de la balanza de pagos y de carácter presupuestario demandaría, por el contrario, llevar a cabo una política monetaria y o fiscal más restrictiva o deflacionista. Pero lo que también está muy claro es que pueden existir importantes conflictos entre los objetivos que un gobierno desea alcanzar a corto y a largo plazo. El ejemplo muy simplificado del cuadro anterior advierte sobre la existencia de la posibilidad real, mantener el nivel del empleo industrial y al mismo tiempo llevar a cabo tareas de reestructuración de algunos sectores de la actividad productiva, por ejemplo, en las industrias básicas, en el sector textil o en la minería. Se ha mostrado siempre como una operación difícilmente compatible en la mayoría de los países. Japón fue quizás el único ejemplo en contra y solo durante un cierto periodo cercano a la primera gran crisis del petróleo. Apoyar el mantenimiento del nivel de actividad productiva o del empleo a corto plazo suele implicar asimismo un freno para que se impulsen nuevas iniciativas y para llevar a cabo reestructuraciones que a veces se consideran mucho menos urgentes a corto plazo, aunque acaben exigiendo cambios a medio o largo plazo o generando graves problemas por no haberse afrontado a tiempo. Aunque no lo son claramente con los objetivos a corto plazo, lograr una estructura productiva más adecuada y una gestión financiera más eficiente garantiza, gracias a las rentas y empleos que ello proporciona en un clima de estabilidad monetaria, un mayor y más sostenido crecimiento económico con un mejor equilibrio financiero. Sí, aquí lo que nos tratan de trasladar es que hay que tener cuidado en las medidas de política a implementarse en el corto plazo a efecto de que los objetivos no se contrapongan, porque de lo contrario, una disminuye los efectos de la otra o simplemente anula los efectos de la otra. Entonces se debe ser cuidadoso en la selección de los instrumentos con el propósito de ejecutarlos y llegar al logro de los objetivos que se han trazado. Conflicto entre objetivos económicos y objetivos sociales. Colegas, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahí se recuerdan que el día viernes nos toca clase en el segundo periodo y por favor seleccionen algún problema de naturaleza económica actual para que podamos discutirlo entre todos y nos vayamos empoderando. Yo tengo el mío particularmente ya seleccionado, sin embargo, yo creo que es bueno que ustedes consigan, porque la idea es que los viernes nos nutramos de información verídica, actual y muy técnica para que vayamos creciendo profesionalmente y sepamos leer la información que nos está llegando de diferentes orígenes. Así es que les deseo buena noche y nos vemos entonces. Sí, por favor. Todas estas diapositivas, ¿hasta dónde irá a entrar el examen? Con esto va a entrar hasta terminar estas que estamos viendo ahorita, hasta lo que es el día lunes. Bueno, estas las bajaron a Classroom. Sí, estas se van a subir hoy en la noche a Classroom. Ok, gracias, Lick. Pasa buena noche. Vaya, pues, feliz noche. Que descansen todos, muy buenas noches. Gracias, Lick, feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado.